Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube del Estadi Johan. En esta ocasión, pues me rodeo muy bien, la verdad. Tengo el placer de contar con Javi Roldán. ¿Cómo estás, Javi? Hola, David. Un placer, como siempre. El placer es mío de estar en la familia del Estadi cuando tú vienes a llamarme y cuando yo puedo colaborar. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo va el tema de tus Rinus? ¿Va bien el libro? ¿La gente lo está cogiendo con cariño? ¿Cómo va? Bueno, yo soy un poco desentendido del tema mercantil. Yo lo escribí, ahí está, y no sé ni cómo va, ni si va bien ni mal. Yo solamente sé las muestras que me da la gente, sobre todo por Twitter, o la gente de aquí de Melilla que la ha leído. Algunos lo noto que le ha costado leerlo, como era de esperar, bueno, sin decir que sea un gran libro, pero sí le meto siempre mucha densidad, ¿no? Documental y espero que cueste, creo que incluso lo espero yo, y otros pues le ha servido, así que esa es la satisfacción que yo me llevo. En tema de las ventas y eso no tengo ni idea ni tampoco me interesa en realidad. Del tema ventas y mercantil que decías, si no estoy mal informado, va destinado, ¿no?, a alguna entidad solidaria. Sí, a lo de los galgos. Yo soy un amante de, bueno, como casi todo el mundo, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, casi todo el mundo, sobre todo de que vive en ciudades cosmopolitas o que está un poco, que vive en su tiempo, digamos, ¿no? Pues soy un apasionado de los animales, en este caso de los perros, y más concretamente de los galgos, porque yo he tenido siempre perros y mascotas y animales, pero cuando conocí mis galgos que tengo ahora, pues conocí realmente la parte más sentimental, ¿no? De un animal que se nota, que se palpa que son animales que tienen un pasado de maltrato que ya parece que hasta genético, ¿no? En su personalidad. Y bien, pues va así, va lo que ingreso va a lo que ingresé, porque eso me hicieron un pago, lo ingresé a la asociación de los galgos, que no recuerdo el nombre, de Madrid, de donde son los míos, porque ya tienen 4 o 5 años, ya no recuerdo. Fui a Madrid a recogerlo. Pues nada, la verdad que te honra y es de admirar que... Pero bueno, yo siempre digo, David, me honra o no me honra. Me honra será porque no tengo mucha avaricia, pero yo siempre juego con la ventaja, ¿no? Esto lo dice mucho Pérez Reverte y es muy cierto, con la ventaja de que yo tengo ya dinero. Si necesitas dinero, seguramente no lo haría. Ahora, sí es verdad que la avaricia no es un pecado que yo cometa. No, y por esa parte al menos sí que te honra. Luego ya, lo otro ya que lo valoren otros, ¿no? Pero nada, pues la verdad que hemos hecho la intro del vídeo así, como somos nosotros un poco. La verdad que te atraqué un poco anoche, diciéndote si querías unirte por la mañana media horita, que vamos a cortar ya la charla, porque si no seguro que te tengo aquí una hora. Yo como tú, hasta que no vaya mal trabajo, yo trabajo de tarde hoy y tú igual. Exacto. Es decir, hay una hora que tenemos que plegar, aunque esté interesante esto, ¿eh? ¿Sabes que plegar es una palabra que utilizáis mucho en Cataluña, pero que aquí, por ejemplo, en Melilla yo nunca la había escuchado? Bueno, claro, aquí ya hay muchas que se nos quedan interiorizadas. Mira que yo soy castellano parlante, la verdad, por parte de familia, pero sí que hay palabras mucho más bonitas en catalán que en castellano. Bueno, en sí el idioma como tal, yo soy castellano parlante, por ejemplo, pero leo en catalán, si puedo. Yo también leo en catalán y soy un analfabeto, no soy ni bilingüe, ni muchísimo menos políglota, por supuesto, y leo en catalán. O sea, los libros de catalán no me cuesta, o sea, es interesante, pero que la palabra plegar, como cerrar, yo se la escuché a los primos de Iciar, de mi novia, que son catalanes, que nosotros vamos mucho allí, y dije, una palabra que me gusta para usar para cerrar y nunca la había escuchado aquí en Melilla. ¿Y te parece bonito el idioma para lectura? Sí, me parece bien. A mí la verdad que me entra mejor, ya te digo, y yo de normal, bueno, pienso en castellano, como así decirlo, no tengo problema evidentemente en hablar catalán, pero me parece más bonito. Bueno, yo creo que yo creo que hay un poco de satisfacción también en la lectura mía, porque como soy un analfabeto integral en todos los idiomas, cuando leo el catalán y lo entiendo, creo que me digo, mira, de lujo, es que por eso me entra mejor, ¿no? Como que un poco de orgullo de poder leer otra cosa que no sea castellano, ¿no? Como una meta conseguida, ¿no? Sí. Nada, antes de que sigamos en nuestras charlas, estaba explicando eso, que contacté contigo anoche porque tengo esa sensación de que la victoria del Barça, por este 4-2 ante el Athletic, podemos decir que con 50 minutos posiblemente, bueno, de autoridad,
está generando una ola de optimismo con esa entrar en zona Champions, una victoria de peso que necesitábamos, el sentirte dominador ante un gran rival, que eso sí que a lo mejor hace años que no lo habíamos conseguido, aunque el Athletic podemos decir que no está en su mejor momento. Pero ahora vemos esa ola de, en el mismo estadio, por ejemplo, estoy viendo la figura de Jesús Núñez como muy optimista, y eso que Jesús Núñez normalmente es una persona, digamos, realista, no ni pesimista ni no, sino que es una persona muy cabal. Y luego ve a Esteban Carrasco todo el rato con el calma, vamos a ver qué va ocurriendo, ¿no? Y luego, por ejemplo, leyendo la crónica de Ramón Besa, me ha apuntado que utiliza las palabras optimismo, fútbol, valentía, colectivo y pasión. Y además añade recuperar autoestima y goleada terapéutica. Yo te pregunto a ti un poco, ¿en qué situación crees que estamos? ¿Estamos en ese momento que luego, cuando repasemos la historia, que a ti te gusta mucho, es decir, a lo mejor de aquí a unos años repasas este momento y será ese punto de inflexión como tuvimos con Edgar Davids o ese inicio de Guardiola con aquella columna, no sé si recuerdas, de Cruyff, que decía, bueno, o sea, no sé si se perdió o se empató, pero Cruyff decía, estamos en el camino correcto, ¿no? Es decir, esto es lo que necesitamos para llegar a ser algo importante. ¿Tú crees que estamos en ese momento o a lo mejor ya la semana que viene, ya sabes que el fútbol no descansa y el campo del Español se puede perder y luego viene el Nápoles y te puede echar de la Europa League y volver a decir, pues bueno, esto simplemente fue un espejismo? Bueno, yo estoy un poco, soy diplomático en este caso, estoy un poco con Jesús y un poco con Esteban. Ciertamente el fútbol, como decía Menotti, es un estado de ánimo, entonces este subidón, este resultado contra un gran rival es bueno sobre todo para un equipo en reconstrucción. Entonces, por ahí sí tengo el ánimo en favor de Jesús, sobre todo porque Xavi se está demostrando un entrenador adecuado, ¿no? A lo que necesita el Barça, ¿no? Que siempre, Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Guardiola, Luis Enrique, siempre ha triunfado, ha construido proyectos a largo plazo, ¿no? Identificables con el club, con entrenadores jóvenes, entrenadores que aspiran a la excelencia. Todos esos entrenadores, Johan era naciente, Rijkaard era naciente, Guardiola, Luis Enrique, todos han sido realmente nacientes, ¿no? Y aspiraban a la excelencia siempre buscando la novedad, como los equipos de Xavi. Se está viendo que en todos los partidos, a diferencia de, por ejemplo, Ronald Koeman, ¿no? Sin que yo sea un gran crítico de Koeman, es verdad que él sí encontraba un partido ganador, mantenía la fórmula un par de partidos más porque le estaba surtiendo efecto. Xavi no está haciendo esto. Xavi está siempre buscando el giro, ¿no? Pues, tanto posicional como de estructura de equipo. Está muy adecuado a los tiempos. Es un entrenador que aspira a la excelencia sin duda, ¿no? Y tiene esa ilusión. Por tanto, por este lado sí tengo la parte de Jesús de ilusionante y optimista, porque puede ser un proyecto que sí tenga el fin que se busca, ¿no? Pero también estoy en la cautela de Esteban, porque hay que analizar las cosas, ¿no? Sobre todo en los momentos en los que se está ganando, hay que analizar racionalmente, como decía Bielsa. Yo estoy de esa parte y es cierto que los mimbres puros todavía no son, no es un equipo, a mi juicio, bien compensado para ser construido sólido, ¿no? Lo que sobre todo le falta, para mí, son futbolistas. Por ejemplo, vamos a analizarlo desde los fichajes. Aubameyang es un jugador que va a llegar con ilusión, pero realmente no es un jugador para construir proyecto. Tiene 32 años, ya ha jugado todo lo que tenía que jugar, o casi todo. No va a ser un futbolista que a lo mejor le sirva en un futuro a Xavi, igual que Dani Alves. Viene, jugador muy inteligente, da el nivel, pero es limitado en edad. Igual que Piqué, 35 años. Esto me dijo Ángel Cava en la charla que tuve con él, me dijo una cosa que me pareció muy interesante. Cuando descartaron a Butragueño, me dijo, Butragueño seguía siendo muy, muy bueno, pero para el nivel de una construcción de un proyecto, de un Real Madrid, tener 34, 35 años o un estado físico determinado lo define un segundo de meter el pie, no meterlo, de correr, de ir al espacio, un segundo. Entonces hay determinados futbolistas que son muy importantes en este proyecto del Barça, como toda la línea defensiva prácticamente, o como Busquets, que realmente van a tener que conseguir un relevo adecuado, y el Barça no tiene, a mi juicio, ¿no? Por esto digo lo de que estoy con Esteban en que hay que tener cautela, no tiene ese segundo escalón de jugadores competitivos que te hagan una entidad como el Barça mantener un nivel, ¿no? Por ejemplo, para esto que dices de la historia,
y ya termino, que siempre que me pongo a hablar casi nunca dejo, pues con esto que dices de la historia, si recuerdas el Barça de Johan Cruyff, se empezó a construir con futbolistas como, por ejemplo, Vaquero, por ejemplo, Chiqui Beristain, futbolistas que estaban acostumbrados a competir. Por ejemplo, ganaron la final de la Copa del Rey con la Real Sociedad de Toshak, llegaron a otra final que la perdieron contra el Barça de Aragonés, venían de jugar la Eurocopa, Vaquero como titular, ¿no? La Eurocopa 88, o Soler, Valverde, jugadores de nivel medio, pero que habían alcanzado una final de UEFA con el Español, ganando al Inter, ganando al Milan, jugadores ya con una entereza y una edad, 25, 26, 27 años, que quizás sostengan toda esa cantera, toda esa masía, ¿no? Que está viniendo ahora y que es jugadores talentosos, pero como dijo Guardiola, no sé si hablando de Foden o de algún futbolista que le preguntaron, dijo, son jugadores muy buenos, pero tienen todavía que competir contra Walker. Es decir, Walker se sabe lo divino y lo humano del fútbol. Entonces, no es lo mismo tener a Rudiger que tener a Araujo. No tendrá talento Araujo, pero en ese nivel Rudiger, digamos, por ejemplificar con nombres, es lo que quizá le vaya a faltar al Barça para esta estabilidad de proyecto a los siguientes años. Así que, por una parte, optimismo, como dice Ramón Besa, como dice Jesús, y por otra parte, cautela, como dice Esteban. Pero, en principio, hay que seguir confiando porque ese estado de ánimo, esa racha, es beneficiosa, ¿no?, para el Barça y quizá ganar la UEFA le sea a Xavi como le fue a Johan Cruyff ganar la Recopa, ¿no? Sí, lo que comentas a lo mejor en este mercado invernal, sobre todo estos fichajes de Auba, de Alves, evidentemente yo creo que se rigen un poquito a ser competitivos de forma inmediata, conseguir el objetivo Champions y darle tiempo a Xavi de cimentar y darle tiempo a la economía del Barça a sanearse un poco más y poder a lo mejor contar con jugadores como tú comentas, ¿no? A lo mejor Ferran Torres, siendo muy joven, sí que puede ser un jugador un poco el perfil que comentabas, siendo muy joven, que aún le queda mucho. Pero el Barça tiene la herencia que tiene y tiene esta anomalía y a lo mejor podemos decir que sí que puede ser un punto de inflexión, pero yo opino un poco como tú, cautela en el sentido de que no va a ser que la próxima temporada quizá ya estemos compitiendo por todo. Es decir, creo que va a ser un punto de inflexión un poquito alargado, ¿no? Yo creo que esa es la sensación. No sé en qué directo, no sé en qué vídeo lo comentamos, que a lo mejor Xavi venía para ser esa figura tipo Klopp. Nosotros estamos acostumbrados en el Barça a vivir de ciclos y, por ejemplo, Klopp en el Liverpool parece que vive dos ciclos, ¿no? El de la reconstrucción y el de la gloria, ¿no? El de alcanzar su reconstrucción. Normalmente aquí no funcionamos tan así. Normalmente aquí 3-4 años y pasa al siguiente. A lo mejor te reconstruye el equipo otro entrenador, aunque sí que haya ganado cosas, ¿eh? Pero funcionamos un poco a ciclos de 3-4 años y que venga el siguiente. Quizás solo con Cruyff sí que pudo vivir todas las fases, ¿no? Aquí hay entrenadores que no les da tiempo ni a caer porque se van casi en lo máximo o si caen es una caída que ya las quisieran muchos otros clubes, ¿no? Entonces te da la sensación que sí que Xavi va a conseguir, veamos, en 2 años y medio, con esta media temporada que tiene, reconstruir y sí que puede llegar a alcanzar eso? ¿O ves que en esta anomalía tan grande de chicos, porque al final en 2 años habrá muchos jugadores que son importantes hoy que no pasarán de tener 22 años? Es decir, que tampoco les habremos dejado llegar a su edad para alcanzar el cenit, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, bueno, con las dificultades que siempre pone el Barça, con esto que dices tú es muy cierto, hay mucha presión, esto lo han dicho muchísimos entrenadores, Udo Lattek entre ellos, que era uno de los que venía como campeón de todo, ¿no? De Europa entre ellos en la década de los finales de los 70, inicios de los 80, dijo que la presión del Barça no se soportaba en el Bayern de Múnich, ni en el Gladbach, ni en ningún otro club ganador, y probablemente sea cierto, ¿no? Pero sí también hay que acudir un poco a la historia y decir que Laporta se está viendo. Él quiso, si los documentos no engañan, él fue el que optó por mantener a Frank Rijkaard cuando la cosa, el primer año, iba floja y querían traer a Scolari, ¿no? Por parte de Sandro Rosell, si no me equivoco, y mantuvo a Rijkaard después ya 4 años y realmente cuando lo cambió es cuando se veía un proyecto agotado. Entonces, yo creo que si Rijkaard hubiera logrado mantener esa reconstrucción y
alargarla en el tiempo. Laporta es un presidente que se ha demostrado, a mi juicio, un presidente de ideas en cuanto al banquillo, de estabilidad, como Montal en los años 70 con Rinus Michel, en cuanto a estabilidad y dejando un poco al margen la presión. En este caso ha echado a Ronald Koeman, no, porque él no confiaba en Koeman desde el principio, eso estaba claro. Pero yo creo que si hubiera sido Xavi no lo hubiera cesado, lo hubiera dejado, y será Xavi en este caso, yo analizando la personalidad de Laporta o la personalidad de su historia. Creo que será Xavi el que mantenga el equipo, lo reconstruya y cuando Laporta decida sacar a Xavi para que llegue otro, no será porque el equipo se vea realmente agotado. Dependerá un poco de Xavi, dependerá un poco de no del club como ambiente o como lo que tú dices. No es que en el Barça no tenemos ese tipo de entrenadores como Klopp en el Liverpool. Yo creo que esto, en este caso con Laporta, la sensación y el análisis que hago en cuanto a referencia de la historia es que depende más de lo que haga el entrenador, en este caso Xavi, de donde él pueda llegar, porque como dijo Guardiola cuando se fue, no es que Guardiola no pudiera continuar, es que realmente el equipo ya se desgasta de él y él busca, como todos los entrenadores, buscan otros retos, ¿no? Entonces yo creo que dependerá un poco más de Xavi, ¿no? Que no del club, es mi sensación. Sí, opino un poco parecido. Me da la sensación que Xavi será un entrenador del mandato de Laporta y que para que no concluya el mandato de Laporta, pues se tienen que dar esos condicionantes que dices tú, que Xavi se agote, que el club, bueno, que los jugadores se apaguen, digámoslo así, que da la sensación que siendo tan jóvenes no esa ecuación quizá no es tan propicia como un fin de ciclo, de jugadores, porque llegan a una determinada edad. En este Barça posiblemente el problema que tenga es que a lo mejor de aquí 2 años, es lo que decíamos antes, no estén en esa edad de plenitud, que eso ya veremos cómo consiguen sufragarlo. Hay que acertar también en los fichajes que se hacen para la reconstrucción, David, porque por ejemplo, Johan Cruyff acertó mucho fichando a Koeman, un jugador que había, aparte de que se ha adecuado al estilo, que es fundamental en el Barça, ¿no? Eso se sabe desde tiempos de Cruyff sobre todo, un jugador que venía de ganar la Copa de Europa, que venía en una buena edad, se pagó caro, pero se acertó con Laudrup, un jugador semifinalista de la Eurocopa 84, acostumbrado a ganar el Scudetto con una gran Juve, no se acertó tanto con Witsche, con el holandés, que era una propuesta que tenía él, siempre depende un poco de eso. Por ejemplo, el Barça la tiene en la plantilla Memphis, que es un jugador de los más alto nivel individual, pero parece que se adecua más a otro tipo de juego que no está igual de cómodo, a lo mejor, ¿no? Y entonces también esta economía mala que tiene y esta reconstrucción, lo que tú dices, el que Xavi se mantenga va a depender también de muchos factores, no solamente de su valía como entrenador, porque está el club en una situación que no es ideal, porque no es que sea un fin de ciclo, es una reconstrucción absoluta. Los que quedan del equipo del ciclo anterior son futbolistas que realmente, aunque todos apoyemos a Busquets y apoyemos a Piqué, Alba se apoya menos, pero realmente le queda muy poco tiempo de vida futbolística a esos niveles. A otros niveles no lo sé. Entonces va a depender un poco de esa circunstancia. A Xavi le toca un papel pues complicado, como le tocaba a Koeman, ¿no? Lo que pasa es que Koeman no tenía tampoco a mi juicio no tenía no cumplía, ¿no?, las condiciones que se requieren, aunque igual estoy equivocado. Sí, porque tú sí que ves, bueno, en el tema de los fichajes que comentabas, pues al final han llegado agentes libres y posiblemente el Barça se tenga que mover en eso. Llegan jugadores, podemos decir, parche, como pueden ser Aubameyang, que son oportunidades de mercado que quizás sí que te permiten alcanzar el objetivo principal y que es vital para el Barça, que es entrar en Champions a nivel. Claro, como David. David en realidad era un gran jugador, pero fue un parche. Y al año siguiente, ¿quién llegó? Deco, campeón de Europa con el Oporto, Juli, subcampeón de Europa con el Mónaco, jugadores de 26, 27 años, con una entidad. Entonces, eso es lo que tú dices. David será un parche para la reconstrucción inicial, para esas victorias que necesita el equipo como el Comer, y luego acertar en lo que sea reconstrucción, porque la Masía es importantísima, pero en todos los equipos de la historia, los que tiran realmente para adelante en cuanto a definir el nivel, también son las estrellas, porque en la Masía no suben las estrellas del mundo. En el mundo hay muchas estrellas, exactamente. Sí, al final eso, yo creo que analizando el tema fichajes, tema incorporaciones, hay que discernir un poco lo que son, digamos, parches, porque el problema del Barça que a lo mejor Davids con uno te consiguió cambiar la cara al equipo, pero este Barça
viene del fango, entonces a lo mejor no necesitas solo un parche, necesitas más de uno, podemos decir. Y luego veremos a ver los fichajes claves, por ejemplo el de Ferran Torres, ¿no? Que ahí sí que se ha invertido, ahí sí que se ha hecho un esfuerzo bestial por parte del club. En la situación que está, invertir ese dinero es un movimiento, no digamos arriesgado, pero es el movimiento del mandato, es decir, es el movimiento tanto a nivel junta directiva como a nivel entrenador, es tu jugador por el que has apostado mucho y luego veremos si en verano alcanza para llegar a un Haaland, que es el gran nombre que siempre suena, siempre se repite. Veremos a ver si se puede llegar a ello, veremos a ver si el jugador, representante y tal, y todo este movimiento decide venir al Barça. Pero aparte del tema del parche y del tema de estrellas, Xavi coge el equipo noveno, ahora lo ha metido en Champions, estamos en una situación que está bastante bien, con un partido menos, estamos a 2 puntos, por ejemplo, del Betis, hemos adelantado al Atlético de Madrid con este partido que era crucial. ¿Ves mucha diferencia? Es decir, ya has dejado apuntillar cositas con respecto a Koeman, pero tú sí que ves que Xavi puede ser uno de los elegidos y de que sí que la relación con Koeman, que hasta hace poco podemos decir que a nivel puntos o incluso si englobas todas las competiciones tendrán números similares, si escoges solo Liga, ¿no? Si escoges solo Liga el baremo de Xavi es bastante mejor. Pero tú sí que ves que hay un paso adelante, unos cimientos, que a nivel de entrenador, que a veces lo decíamos, necesitamos un entrenador pues que te haga esa cosquillita, que te haga ese, dar un upgrade, que hayan jugadores que vemos que nunca avanzan, ¿no? Que son jugadores que dices, son proyectos, siempre decimos la broma esta de los brotes verdes, siempre hay brotes verdes, pero nunca llegas a ver la evolución que digas, ostras, cuando tal entrenador llega a ese equipo, ese jugador pasa de ser un buen jugador a ser élite. Aquí no nos ocurre, no nos pasaba. ¿Tú crees que sí que Xavi hay que darle paciencia, hay que dar calma? Porque sí que estamos en un entrenador que entiende el entorno, entiende la masía, entiende los jugadores, la economía del club y sí que está dando muestras como para llegar a ese upgrade de jugadores en concreto y del equipo en general, ¿no? Sí, yo en primer lugar no soy tan crítico de Koeman. En lo personal no soy nada crítico. A mí me gustaba mucho cómo contestaba, aunque es cierto que luego en el tema de es lo que hay, es una frase, una sentencia que encierra, ¿verdad? Porque es lo mismo. Xavi necesitaba jugadores y Koeman necesitaba jugadores porque el Barça tiene que aspirar a ganar la Liga. Ahora mismo, esto que dices de los resultados, el Barça cuarto, Xavi con Koeman. En realidad, el Barça tiene plantilla para apenas juegue medianamente estar cuarto, quinto, sexto, porque tiene mejores jugadores que el Betis, mejores jugadores que la Real Sociedad. Ellos se mantienen, el Betis, la Real y todos se mantienen ahí porque tienen un proyecto sólido, unos entrenadores que han conseguido que esos jugadores funcionen muy bien, pero el Barça nunca va a estar de mitad de tabla para abajo porque tiene mucho nivel individual y casi siempre va a estar ahí arriba. Entonces, en cuanto a nivel resultados, a mí no me dice nada lo que hacía Koeman con la comparación. No sé si Koeman será mejor que Xavi. A mí lo que me dice es el nivel, sensación, el nivel de lo que está reflejando el entrenador en el campo, que es a lo que tú quieres, lo que tú te quieres referir. Y yo, desde el primer momento, soy muy optimista con Xavi porque sí lo considero ese tipo de entrenador que aspira al sobresaliente, ese tipo de entrenador como Nagelsmann, por ejemplo, de los nacientes, o como Tuchel, que siempre se le ve muy entrenador, que yo le digo moderno, realmente a la moderna, que yo a la moderna, un entrenador a la moderna, lo considero un estudioso integral del fútbol, que en este caso del fútbol de posición, ¿no? Porque esa es la esencia del Barça, que eso también está más acorde de lo que era Ronald Koeman, porque a Ronald Koeman no le importa mucho hacer un equipo de transiciones largas, por ejemplo, como era el Barça. Entonces eso quizás también iba un poco en contra de la cultura para el tema de que se le tenga fe como proyecto a largo plazo el Barça, ¿no? Xavi sí se ve más identificable, pero sobre todo yo lo veo a una persona muy puesta en el fútbol, en el estudio del juego, siempre buscando las variantes, aunque gane, aunque pierda. Si te fijas, las ruedas de prensa son una maravilla, es una bendición para mí, Xavi, para el culé sobre todo, pero para cualquier futbolero, siempre analizando. No tiene ninguna cortapisa ni ningún tabú en analizar el fútbol. Le preguntan y analizar las situaciones del juego, el puro juego, ¿no? Más allá del sentimiento.
Entonces yo soy optimista porque yo veo en el Barça hay muchas cosas, Xavi, que para mí hace fatal. Cuando emparejó individualmente en aquel partido contra el Villarreal, emparejó individualmente a todos, eso fue un despropósito. Pero no importa, es una innovación que él trata de hacer y ve que es un despropósito, lo analiza y ya no lo ha vuelto a hacer así. Ha hecho otro tipo de marcación defensiva para la que está quizá más preparado el Barça. Todo el rato innovando, cambiando, da igual si gane, si pierde, análisis racional, análisis del juego, siempre enfocado, ¿no? Como dije yo ayer en Twitter, parafraseando, ¿no? Copiando la frase de Capa que le dijo él a los futbolistas de Real Madrid de que la táctica es el balón, ¿no? En el Barça la táctica es el balón y esto no es minusvalorar a otros, simplemente es así. En el Barça debe ser así y no debe ser un equipo de la espera y el contragolpe ni de el pensamiento de ser superior al rival mediante la presión solamente y la salida, sino tener el balón y luego ya pensaremos en cómo hacer la traspérdida, ¿no? Y también dañar al rival también por ese lado. Aparte de a nivel táctico, a ver, Xavi no deja de ser un novato a nivel de entrenador. Evidentemente tiene una carrera como jugador que le puede avalar, le puede dar cierta calma al aficionado. Tiene muchos maestros. Tiene muchos maestros, sí que evidentemente se ha fogueado ahí un poco en Qatar, pero a nivel de exigencia real, este es su debut, podemos decir, su estreno. Hablabas del tema de ruedas de prensa, a lo mejor hay alguien que esté el vídeo y se acuerde de, podemos decir, no sé si patinazos, pero sí que dos aspectos que se hicieron un poco virales en contra suya por parte de X personas en el sentido de las declaraciones que hizo contra Marcelino y esta recientemente que ha hecho con Simeone a nivel de estilo y tal. Es verdad que con Xavi hay que ver la rueda de prensa entera, bueno, con cualquiera. Es decir, es muy difícil coger una rueda de prensa de una hora y hacer el titular de una frase, porque hay veces que están repitiendo la misma pregunta muchas veces y evidentemente si lo acabo de explicar, pues a lo mejor sí que dejo el titular en la siguiente, pero es porque anteriormente te acabo de explicar eso mucho más detallado, ¿no? Y sí que da la sensación que le van a buscar siempre el tema del estilo cuando llegue el momento de posicionarlo muy en lo radical. Yo, en cierto modo, no lo veo mal. Es decir, a ver, el radicalismo en clave Barça yo no creo que sea negativo, siempre que tengas posiblemente matices para poder convertirte en momentos que no puedas hacerlo por determinadas circunstancias. Pero sí que a lo mejor esas dos ocasiones en rueda de prensa estuvo un poco no fuera de lugar, sino que ya él mismo a lo mejor sabía que iba a salir en todos los titulares, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto, podemos decir, en su peor momento de cara al público, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, en primer lugar, que la gente es siempre muy susceptible hoy en día, supongo que habrá sido siempre, pero hoy en día, porque cuando vivimos, es muy susceptible en cuanto a los mensajes que se toman siempre como ofensa al otro. Xavi admira a Simeone por encima de casi cualquier entrenador, pero está diciendo solamente su realidad y la que considera que es la realidad del Barça. Entonces, él está diciendo eso sin ánimo de atacar a otro. La gente se lo toma por otro lado. También hay una cosa que es que el mundo se mueve o nos movemos por corrientes totalmente de pensamiento y de moda y de onda, ¿no? Hoy en día está, por ejemplo, en los años 90, cuando Van Gaal ganaba con el Ajax teniendo el 75% de posesión del balón y arrasaba al rival, todo el mundo decía, hostia, pues igual la posesión del balón es lo que más hace ganar y bueno, y tiene esa sensibilidad por ese juego y nadie hacía burla. Pero de un tiempo, cuando Van Gaal empezó a excusar las derrotas con la posesión del balón, ¿no? Pero hemos tenido mucho balón, ya eso se tornó el argumento y la gente ya se lo empezó a tomar como un poco a excusa e incluso a broma, ¿no? Hoy en día que un entrenador diga que él es un amante de la posesión del balón, ya parece que le están diciendo que es un romántico, como le hablan despectivamente en el sentido de, ¿qué pasa? ¿Que tienes la superioridad porque te guste tener el balón o que tus equipos son mejores que otros? No, simplemente soy así y lo quiero decir, mi fútbol es así, se acabó. Entonces, yo creo que hoy hay mucha susceptibilidad y tendencia a hacer burla en este caso, de los equipos que tienen un estilo de juego muy definido y en este caso pues, el de la posesión del balón, ¿no? Pero yo Xavi no lo he visto en ningún momento fuera de tono, siempre muy sensato, muy sincero, que es algo para mí
de agradecer. Por eso yo también soy partidario de las ruedas de prensa de Ronald Koeman, ¿no? Pese a que muchas cosas a lo mejor después motivacionalmente para el equipo, pues igual no son acertadas. Pero yo como espectador que no tiene el equipo, pues yo las disfruto, las de Xavi las disfruto mucho. Y en cuanto a esto que empezaste diciendo en esta parte que has hablado, lo de que Xavi no tiene experiencia, aquí acudo yo a la historia siempre, porque realmente ni Cruyff no tenía experiencia, había estado un año en el Ajax. Rijkaard había solamente hecho la Eurocopa del 2000, que había llevado a Holanda a semifinales. Después había jugado una experiencia breve con el Roda, si mal no recuerdo. O sea, entrenador novato, Luis Enrique, Barça B, Roma esporádicamente, Celta, experiencias muy breves que no le han dado tiempo a consolidarse. Y llegan al Barça y se convierten en los mejores entrenadores del momento, sin ninguna duda, ¿no? Porque el Barça le da esa grandeza, ellos están muy solidarizados con ese tipo de juego y no hace falta tener una gran experiencia. Yo creo que al Barça le van peor los entrenadores con gran experiencia. No le fue bien a Menotti, no le fue bien a Udo Lattek. Terry Venables no tenía mucha experiencia a primer nivel y lo hizo bastante bien. Acudiendo así a la historia, Serra Ferrer no le fue bien cuando ya había sido finalista de Copa, había llevado más de una década de experiencia, así que yo creo que esto no debe ser un hándicap para el Barça, sino un punto a favor incluso. Pues bueno, creo que hemos pegado un buen repaso. Ya te dije que te iba a atracar más o menos media horita. La verdad que sí que te veo también un poco en esa corriente optimista, con cierta calma, pero te veo más optimista que con cautela, la verdad. Decir que cautela en cuanto a que se pueda solidificar la reconstrucción, porque faltan piezas, a mi juicio, competitivas de presente para renovar a las que hay, que ya son de un poco de bajada, ¿no? Ese Juli, como he dicho, ese Deco, esos jugadores son los que hay que intentar fichar para que, como le pasó a Xavi o le pasaron a Iniesta, sean futbolistas que progresivamente van asentándose en el equipo y ganando y aprendiendo de los compañeros y ganando estabilidad, ¿no? Que solamente ese punto es lo que no me genera optimismo. Xavi, tengo que decir, David, que me genera 100% optimismo y aquí yo no estoy con el sentimiento tirando de sentimiento culé. Estoy tirando de razón. Yo creo que Xavi se aprecia un entrenador con muchísimo futuro y que a poco que le vaya bien las cosas será una bendición para el Barça. Pues con esta afirmación creo que es lo ideal acabarlo aquí. Ya te seguiré invitando, Javi. Esperemos que sea ya cuando vayamos de subida, que no tenga que acudir a ti para llorar alguna derrota, porque evidentemente las vamos a tener. No es un equipo asentado plenamente, es decir, llegarán tropiezos, pero la idea es eso que estamos hablando ahora, ¿no? Que la sensación sea de cierta estabilidad y de seguir dejando que esta cimentación al final llega a sus frutos, ¿no? Pero nos vemos en la final de la UEFA, David, si te parece bien. Sí. No estaría nada mal con puestos Champions o compitiendo un poco en Liga y final Otra de las cosas de las que yo no estoy en la onda es de estas chorradas, de esta tontería, de esa soberana subnormalidad de decir, no, la UEFA es un torneo menor, esa tontería que dijo Mourinho, que han dicho mucha gente, dice siempre, ahora empatar contra el Madrid es una victoria, eso es una tontería. Hay que analizar el momento, hay que analizar la verdad del equipo y las posibilidades. Ganar la UEFA es un gran mérito, como puede ser en otro momento ganar la Copa de Europa. Es a mi juicio, eso es así, y lo demás es manipulación. Sí, no, al final es lo que tú dices, analizar el contexto donde estás, hay que celebrar las victorias. Por ejemplo, ayer sale el vídeo creo que lo habrás visto, de Xavi abrazándose a todos los jugadores 1-1 y dice una frase así como, vamos, estamos ya en Champions. Pues bueno, es que es la realidad que hay, ¿no? Es decir, que tienes que celebrar esa victoria como una entrada a Champions, que es que el Barça, que da un poco de pena que estemos en esta situación y tengamos que celebrar esto. Sí, pero hay que celebrarlo, ¿no? A mí no me da pena, yo he vivido la etapa de Gaspar, yo estoy acostumbrado a celebrar todo. Estoy acostumbrado a celebrar una jugada que acaba en gol magnífico contra el Liverpool cuando era el Liverpool un equipo que tampoco tenía gran gloria en esa época, ¿no? Pese a que lo tuviera en los años 70. Y hacer una jugada con el Barça de Rechá que hay 20 toques, termina un gol de Overmars y creerme un título. Y no me importa. Estoy orgulloso de ese gol. No pasa nada. Uno de los goles más celebrados es la chilena de Rivaldo, ¿no? Por ejemplo. La historia del Barça también tiene esa parte, ¿no? Y creo que tenemos que disfrutar de ella. En el fútbol no se puede estar siempre aquí, David. No se puede estar siempre aquí en el fútbol, aunque tengan mucho dinero. El Real Madrid le ha pasado lo mismo.
Le ha pasado lo mismo, la Quinta del Buitre se hundió, estuvo 4 años sin ganar y celebraron por lo que podían celebrar. La Copa del Rey que Flor ganó, la Supercopa que ganó Di Stéfano a Cruyff, lo que podían. No pasa nada. El fútbol es así. Otra cosa es que estés 25 años sin hacer nada como le está pasando al Milan ahora. Entonces dices tú, hostia, pues éramos una entidad gloriosa y quizás ya estamos... Ya eso es otra cosa, pero en cuanto a este tipo de cosas de 2, 3 años, 4 años, es normal, es natural, vamos, no... Pues nada, con esto lo dejamos. Javi, me pasaría... llegaría tarde a trabajar, tío, contigo. Nada, un placer y esperemos que los que lo hayan visto, pues, bueno, eso, estén optimistas, que lo disfruten, que disfruten de esta victoria, pero con cautela, que no en el mínimo tropiezo no lo quememos todo, que creemos que se está construyendo algo bonito. Javi, un placer, tío. Un abrazo, David, un abrazo, un placer como siempre. Un abrazo, cuídate mucho, tío.